Ahora vamos a continuar con el estudio del hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar que se encuentra localizado en la parte anterior del cráneo. Es un hueso plano. Para su estudio lo vamos a dividir en tres porciones. La porción escamosa, la porción nasal y la porción orbital. La porción escamosa tiene como característica que cuando son menores de edad son dos huesos que se osifican y se unen. En algunas personas no sucede esto, quedando la sutura frontal en la línea sagital o llamada también sutura metópica. En el hueso frontal, en la parte externa, podemos observar dos prominencias llamadas tuberosidad frontal, derecha e izquierda. Otro detalle anatómico son los arcos superciliares, que están localizados a nivel de las cejas y que marcan el límite superior de la cavidad orbitaria. En el centro o en la línea media, donde se unen esos dos arcos superciliares, forman la glabela, que es este punto más prominente. En los arcos superciliares encontramos que cerca al punto medio unos agujeros o incisuras supraorbitales. En uno de sus extremos lateralmente tenemos el proceso cigomático, con el que se va a articular es con el hueso cigomático. De ese proceso cigomático lateralmente y hacia atrás sale la línea temporal. También observamos que por debajo de esa línea temporal hay una superficie lisa que se denomina cara temporal. En la parte interna del hueso frontal podemos observar una cresta que se llamará cresta frontal. Y cuando se observa la escama por la parte interna se alcanza a observar un surco. En unas personas un poco más marcado que en otras. Se llamará el surco del seno sagital superior. En la cresta, en la parte inferior o en su base, en algunos casos se observa el agujero ciego. Ahora vamos a continuar con la porción nasal del hueso frontal. En la porción nasal solo hay dos detalles anatómicos: la espina nasal y el borde nasal, los cuales se observan con huesos frontales desarticulados. Esos dos detalles anatómicos, la espina y el borde nasal, se articulan con los huesos nasales. Ahora vamos a continuar con la última porción del hueso frontal, que es la porción orbital. La porción orbital, si la observamos por la parte interna, vemos que esas láminas de la porción orbital no se encuentran unidas debido a que el hueso etmoidal encaja en la línea media. Si se retirara el hueso frontal, vemos que hay una especie de U. Esta parte se llamará la incisura etmoidal, que es para la articulación con el hueso etmoidal. Si observamos esa superficie de la porción orbital desde la órbita, encontramos que está la fosa para la glándula lacrimal. También encontraremos una pequeña fosa que es la fosa troclear y la espina troclear. Por ejemplo, en este cráneo no se alcanza a observar, no es muy manifiesta.
en algunos casos y algunas personas, los cráneos de algunas personas, esa fosa lacrimal, la fosa troclear y la espina troclear son muy marcadas, pero no es en todos los humanos. Si seguimos el estudio de la porción orbital, encontramos que por la pared medial de la órbita se observarán dos puntos. Serán los surcos etmoidales anteriores y posteriores, que cuando se articulen con la lámina orbital del hueso etmoidal formarán los agujeros etmoidales anteriores y posteriores. En el espesor del hueso frontal se observa o se encuentra más bien un seno frontal, que es una cavidad que contiene aire y que se abre en el meato nasal medio.